Saludos amigos de este programa de Buena Fuente. No queda ninguna duda, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, centró toda la atención del Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, esta semana. La repercusión que eso tiene salta a la vista y de eso vamos a hablar precisamente en este programa dedicado al Foro Económico de Davos y a la dura personalidad de Donald Trump en la economía y sociedad mundiales de hoy. Pero antes de entrar en materia, vamos a pasar unos mensajes y regresamos. Es lógico pensar que cuando Donald Trump asume el poder en los Estados Unidos hace un año, no podía dejar de enfrentar la grave situación económica y financiera que tiene todavía hoy, aunque mejorada ya, Estados Unidos. Había acumulado el más grande déficit fiscal de la historia de ese país y probablemente del mundo, porque la máquina de emitir dólares estaba a toda velocidad para poder afrontar los compromisos interiores y exteriores, grandísimos por cierto, de financiar su economía y las de otras naciones. Ese déficit que estamos hablando estaba representado, entre otras cosas, por una enorme cantidad de dinero suplida a Ucrania, a más de armamentos y municiones para poder mantener esa guerra. Una enorme cantidad de dinero que todavía se envía a Israel, a más de municiones y armamentos para poder sustentar a Israel y hacerlo el poder militar y económico que es hoy. Una enorme cantidad de dinero también suministrada a Taiwán, armamentos, municiones de todo tipo, para poder mantener ese enclave que reclama la República Popular China. Pero además, más de 200 bases militares en el mundo. Por eso, las primeras acciones de Trump fue establecer una política arancelaria que grava las importaciones. Los Estados Unidos no podían seguir siendo el principal mercado consumidor del mundo, pero dependiente en buena medida de mercancías y servicios provenientes del exterior. Con el agravante de que muchas de esas mercancías y servicios provenían de empresas originariamente norteamericanas que se habían hecho el propósito de hacer fortuna, pero operando en otros territorios, particularmente en China y en todo el sudeste asiático. Y tenía que regresar esos capitales y esos gestores y esas tecnologías que se fueron con ellos hacia otra parte del mundo, incluida Europa. Entonces, los aranceles vienen a cubrir dos necesidades. Número uno, incrementar los ingresos del fisco para poder hacer frente al déficit. Y número dos, desincentivar a los empresarios norteamericanos situados en otras latitudes
porque también se adoptó una política referida a los productores internos para que estos tengan mayor acceso al crédito y también excepciones fiscales, incentivos fiscales, de manera de atraer de nuevo a toda o a una buena parte de los que se fueron. Solamente en Ucrania, los Estados Unidos, las pasadas administraciones, principalmente demócratas, invirtieron 300.000 millones de dólares, con el agravante de que esa era casi toda la inyección a Ucrania y a Zelensky para mantener el frente de guerra con Rusia, porque la OTAN, la Unión Europea, la UE, no estaba aportando nada más que el 1.5% de sus recursos para sustentar su seguridad interna. O sea que también los Estados Unidos tenían que suministrar los recursos para preservar una cantidad impresionante de bases en toda Europa, fundamentalmente en Alemania y otras partes, para garantizar la seguridad del continente. Trump, como era natural, decidió revertir todo eso para así recoger el déficit fiscal, incentivar el regreso de capitales a los Estados Unidos y hacer cada vez más autosuficiente su economía y su mercado interno, que sigue siendo el más grande del mundo. El mercado interno norteamericano, por eso se lo disputan tanto, sigue siendo el más grande del mundo. La condición de gran potencia de Estados Unidos depende de revertir el cuadro que heredó Trump para entonces volver a ser la importante y respetable centro de poder que siempre se le ha reconocido y que venía disminuyendo en la medida en que se desangraba el presupuesto de la nación para pagar costos de otros y sustentar a otros. Trump ha sido claro, ha dicho que eso no puede sustentarse. Y también se ha propuesto reactivar la economía. Se dice que con tan solo la política arancelaria en lo que lleva aplicándose, son apenas más de 6 meses, porque todo se intensificó a partir de abril del año pasado, ya han engrosado centenares de miles de millones de dólares al fisco, al erario, para poder sufragar sus gastos y también para recoger el déficit fiscal. En poco tiempo, eso está medido ya, y lo ha dicho Trump y lo prometió en Davos, en el Foro Económico Mundial en Suiza, que ya ese déficit se ha reducido a tamaño considerable y de tamaño considerable a soportable. Entonces, estamos hablando de una acción que ya está dando sus primeros resultados. Más importante aún, Trump necesita que una buena parte de la capacidad inversora que tienen los Estados Unidos, principalmente sus grandes corporaciones que operan en el campo de la alta tecnología, inteligencia artificial, por ejemplo, reciban los incentivos y la seguridad de que sus desarrollos van a repercutir internamente y no van a tener que ir a desarrollarse en otras latitudes. Por tanto, lo que está haciendo está enmarcado dentro del plan
de volver a hacer grande a Estados Unidos. Ya la acción o la reacción de Estados Unidos como potencia ha llegado en el momento que se está configurando polos de poder muy bien establecidos, como el de la República Popular China, que se le califica como la fábrica del mundo, y en donde los desarrollos tecnológicos más avanzados se materializan a una velocidad estratosférica. En inteligencia artificial probablemente ya estén a la cabeza. Y desarrollo de explotación de tierras raras para sustentar la alta tecnología, son los primeros. En una serie de campos ya los chinos están en primer lugar. Estados Unidos, si seguía cruzado de brazos, iba a ser reducido en su tamaño de potencia a una más, como está pasando con grandes potencias que eran Gran Bretaña y Francia, que ya son uno más dentro del gran escenario económico mundial. Trump lo hizo patente en su exposición allá en Davos y dijo a qué se debía esta acción, que tiene también repercusiones en muchos otros campos, de lo que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero antes, vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. Para poder cumplir con sus propósitos económicos, que son grandes, lo primero que tenía que hacer Trump era precisamente cumplir primero con una promesa de campaña. No voy a abrir nuevos frentes de guerra en los que Estados Unidos sea principal actor. Eso es lo que consume grandes capitales. Y también voy a eliminar los frentes de guerra donde Estados Unidos es principal sustentador. Y ahí su aplicación a fondo para lograr esto que se acaba de lograr, que es un acuerdo de paz para la Franja de Gaza. Ya se firmó, 25 naciones acaban de firmar la incorporación a un órgano supervisor de todo el proceso que implica ahora el desarme de Hamás y la reconstrucción de la Franja de Gaza, a más del establecimiento, posibilitar las condiciones para que se establezcan autoridades civiles electas por la población de la Franja de Gaza. Ese acuerdo importantísimo, donde los países miembros tienen que aportar de inicial $1.000 millones, lo que sean miembros permanentes de ese Board of Peace, se consolidó. Ya Franja de Gaza está en un proceso definitivo de vuelta a la normalidad, esta vez procurando activar de tal manera ese devastado sector que pueda constituirse incluso un foco propio de desarrollo. Pero en el campo del conflicto ucrano-ruso, Trump no solamente sometió 28 puntos para normar un acuerdo, sino que lo ha estado imponiendo mediante varias acciones, entre otras, un recorte de las ayudas militares a Zelensky. Ya no se le da dinero tampoco en efectivo para afrontar sus necesidades. Y Europa, la OTAN, la Unión Europea, no puede suplantar a Trump porque ya demasiados problemas tiene. No puede
suplantar a Estados Unidos como sustentador económico de Zelensky. Se está creando todo un círculo de presión alrededor de Zelensky que va a tener que ceder a la paz. Eliminados esos grandes focos y la promesa ya de Israel que a partir del 2030 no va a necesitar de ayuda norteamericana, ya lo dijo el propio Netanyahu, el primer ministro israelí, ante el Congreso, ya entonces se hace mucho más fácil afrontar la situación. Estados Unidos está retirando tropas de todas partes, ya lo hizo de Irak. Va a cerrar muchas bases militares en tierra y navales que están esparcidas por todo el mundo y se va a quedar únicamente con las indispensables. Y ahora, en una acción diplomática de alto nivel, está procurando engrosar ahora en Islandia a los territorios donde influya de manera determinante Estados Unidos y pueda plantar allí no solamente bases militares, sino también una cúpula protectora contra cualquier ataque misilístico. El que no comprenda que Donald Trump en esos apuros está siendo eficiente, entonces no quiere ver la realidad. Porque a eso respondió la extracción de Maduro de Venezuela y la concreción de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos. Esta es su zona de influencia económica. Con este es el seguro de vida con que cuenta la economía y el gobierno norteamericano. América Latina. Por suerte, el presidente Abinader lo comprendió con tiempo y es el más firme aliado que tiene en toda la región centroamericana y caribeña el presidente Trump y su administración. Porque aquí el que no actúe rápido se queda fuera. Y creo que eso es exactamente lo que está dejando como experiencia estas acciones correctivas de Estados Unidos, que no está desconociendo que ya el mundo no es unipolar, sino múltiple. Polar, ya está la República Popular China y Rusia, sino que lo que quiere es conservar dentro de ese mundo multipolar la condición de Estados Unidos como un polo sólido y autosuficiente, no dependiente del exterior. Eso es lo que queríamos decir en este programa. Será hasta otra ocasión.